Dios te bendiga, la paz de Cristo sea contigo en esta bella tarde. En este video vamos a estar hablando sobre lo que es el crecimiento de nivel o los niveles espirituales. Es importante prestarle atención a esta palabra para que puedas crecer espiritualmente, ya que es algo que todos los creyentes necesitamos, crecer espiritualmente día a día o de tiempo en tiempo. Crecer espiritualmente significa avanzar en diferentes áreas, en lo que es la relación con Dios, la oración, la palabra, la alabanza, la fe, en lo que es la mente, aprender a tener más tranquilidad y más control mental, en lo que son las amistades, tener amistades edificativas. Recuérdate que hay amistades que son más edificativas que otras, que te elevan más en Dios que otras, amistades que te pueden abrir puertas espirituales para predicar, amistades que van a orar por ti, amistades que te van a traer una palabra de inspiración, amistades que van a profetizarte en varias ocasiones. Todo esto es parte del crecimiento espiritual. Las amistades son otra de las partes del crecimiento espiritual, como lo había dicho en lo que es la introducción. Cuando tienes amistades poderosas en Dios, amistades que tienen una relación con Dios, ellos te van a inspirar, te van a preguntar qué tú necesitas que ore por ellos, te van a mantener con una palabra de Dios, con un mensaje, te van a invitar a perseverar en la fe, en la obra de Dios. Entonces eso te va a animar y vas a tener una base más fuerte y más sólida en los caminos del Señor. Por eso es importante pedirle a Dios que nos dé amistades nuevas, amistades más espirituales que las amistades que tenemos, para así crecer más en el Evangelio. La comunión o la relación con Dios es la parte más importante del crecimiento espiritual, ya que es un estilo de vida. No todos los días seremos probados, no todos los días seremos tentados por el enemigo, no todos los días vamos a reunirnos con amistades. Hay días que nos vamos a consagrar con Dios, vamos a estar apartados para Dios en ayuno, donde nadie va a estar en contacto con nosotros. O vamos a limitar el contacto para mantenernos más espiritualmente. Entonces, por eso es más importante que todo la comunión. Así que dale más prioridad a tu comunión con Dios que a tu relación con amistades, que a tus tribulaciones y tentaciones y pruebas. Porque lo más relevante para crecer espiritualmente es nuestra relación con Dios. Es cómo vivimos en Dios en intimidad con Él, ante su bella y preciosa presencia. Otro dato importante son las pruebas. Las pruebas no son guerras, son situaciones que Dios permite para ver qué nosotros hacemos, con el fin de mostrarnos un crecimiento espiritual. Tenemos de ejemplo a Abraham. Cuando Abraham fue probado con Isaac, eso no era una guerra, era algo que Dios estaba permitiendo, una situación que trataba de, que Abraham estaba dispuesto a hacer para mostrar su fe en Dios. Entonces vemos que cuando Abraham pasa lo que es la prueba que le tocó pasar, que fue en el capítulo 22, vemos que en el capítulo 24 dice la palabra que ya Abraham estaba bendecido en todo. Entonces la prueba nos llevará a otro nivel. Ya Abraham había tenido experiencias espirituales impresionantes, pero
vemos que Abraham ya estaba bendecido en todo como Dios quería, en lo espiritual, en lo emocional, y ya él no tenía la turbación que dice en el capítulo 15 del libro de Génesis. La guerra espiritual es otro de los principios sobre el crecimiento espiritual, ya que a medida que vas viviendo una guerra, entonces vas a ir creciendo espiritualmente, ya que las guerras espirituales provocan en nosotros un deseo más de relación con Dios y nos enseñan grandes enseñanzas que son muy, pero muy poderosas a medida que va avanzando el tiempo. Pongamos de ejemplo esto. Cuando alguien te está haciendo la guerra, te está persiguiendo, está criticándote, eso te lleva a orar y a decirle: Señor, dame fuerza, Señor, sin ti yo no puedo. Y entonces tú aprendes a tener una relación mejor con Dios. Por eso es importante la guerra espiritual en lo que es el crecimiento espiritual. Por ejemplo, en la Biblia tenemos ejemplos de personajes que crecieron en la fe. Por ejemplo, tomemos el caso de Abraham. Vemos que Dios primero lo llama. Ese fue su principio, Dios lo llamó. Abraham salió con fe. Luego vemos a un Abraham que ve cumplirse la promesa de Dios, que es darle a su hijo. Ahí Abraham ya había experimentado la visitación de los ángeles, había experimentado la victoria sobre el ejército enemigo, había experimentado muchas cosas, muchas señales impresionantes. Y vemos el último, o el mejor dicho, el penúltimo crecimiento de Abraham en el capítulo 22, cuando él muestra una fe tan extraordinaria, a estar dispuesto a ver los milagros de Dios a través de su fe, diciendo que Dios le iba a proveer el cordero, o mejor dicho, que Dios iba a proveer el cordero para el holocausto. Y vemos que Dios lo hizo. Y también él destacó su fe cuando dijo que nosotros iremos y volveremos, cuando él le dijo eso a Isaac. Y por último, el último crecimiento que vemos en la vida de Abraham está en el capítulo 24. Dice que ya Dios lo había bendecido en todo, tanto espiritual como terrenal, como emocionalmente. Ya Abraham estaba totalmente bendecido. Y destaco, antes de seguir con el siguiente personaje, emocionalmente, porque en el capítulo 15 Abraham se encontraba turbado. Es decir, lo que quiero transmitir es que las bendiciones de Dios que Dios le dio a Abraham, o el crecimiento de Dios en la vida de Abraham, no solamente fue espiritual y material, sino también emocional. Otro ejemplo es David. Vemos a David que inicia como un pastor de ovejas. David inició como un pastor de ovejas, era menospreciado. Luego vemos que Dios lo lleva al campo, él vence a Goliat, y ahí el rey lo posiciona, lo pone en un nivel más alto. Luego vemos que al pasar de los años, David va creciendo de una manera grande en Israel. Los israelitas lo estaban honrando y honrando. Y vemos un David que, después de haber vivido experiencias difíciles, experiencias dolorosas, y de escribir los salmos que hoy nos bendicen, vemos un David que termina en la posición de rey. Pero su historia y su crecimiento no termina ahí, porque él duró muchos años siendo rey. Entonces vemos un David que inició como pastor de ovejas, menospreciado, y luego terminó siendo un rey de muchos años. Otro ejemplo importante que me impacta es Pedro. Vemos que Pedro es llamado. Pedro es llamado como pastor, Pedro es llamado por el Señor, para ganar almas, para ser pescadores de almas. Luego vemos un Pedro que el Señor le da una unción para sanar, para liberar y para resucitar muertos y para limpiar leprosos, pero ese no es su más alto nivel. Vemos un Pedro que es lleno con el Espíritu Santo después de la muerte
del Señor Jesucristo y da un mensaje, y en el primero se arrepienten 3,000 y da otro mensaje, y en el segundo se arrepienten 5,000. Y vemos un Pedro que sigue avanzando, y con su sombra los enfermos se sanaban y los demonios se manifestaban y él los reprendía. Y vemos el último gran crecimiento que la Biblia enseña del apóstol Pedro. Es en el capítulo 10. Pedro está hablando, y tan solamente hablando, dice la Biblia, que fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, como él y los demás apóstoles que habían recibido la llenura con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y también más adelante, después de aquella gran poderosa oración. Entonces, vemos un Pedro que creció, que llegó a un nivel muy poderoso, que llegó a un nivel muy grande. Este hombre llamado Pedro creció bastante y es un ejemplo para que nosotros crezcamos. Así como ellos crecieron, nosotros tenemos que crecer. Iniciamos barriendo la iglesia, pero terminamos siendo hombres de gran ministerio que viaja a las naciones. Ese debe de ser nuestro objetivo en los caminos del Señor. En definitiva, la enseñanza que Dios nos quiere dar es que tenemos que prestarle atención a todo lo que está a nuestro alrededor, a las tentaciones, a las pruebas, a las amistades y a nuestra relación con Él, a nuestra intimidad con Él, porque todo tiene una enseñanza para crecer espiritualmente. Si tú ves que tu oración está limitada, si tú ves que tu oración está muy lenta, entonces pídele a Dios que te dé nuevas ideas para orar más profundamente. Si tú ves que tienes la alabanza de hace meses, pídele a Dios alabanzas nuevas. Si tú ves, aleluya, que tu fe está debilitada, pídele al Señor que te enseñe a creer más en Él. Si tú ves que el estudio de la palabra está limitado a un pequeño entendimiento o a un entendimiento medio, pídele a Dios que te dé más. Procura crecer en todo. Procura crecer en las batallas espirituales. Si tú ves que un ataque no tiene resultado, entonces pídele a Dios que te llene con su espíritu, pídele a Dios que te llene con su poder, pídele a Dios que te llene con su unción y con su sabiduría para atacar. Cuando estés en una prueba, pregúntale al Señor cómo vencer en esa prueba, en el sentido de la fe, cómo mostrar tu fe. Y también pídele al Señor que te dé la sabiduría para actuar en ella, porque en las pruebas nosotros a veces actuamos tontamente, porque las pruebas son difíciles, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo durará, ni cuál es el nivel de fe o el tiempo de fe que Dios exige o quiere de nosotros. Entonces, dale prioridad a todo lo que esté a tu alrededor, que todo te va a dar una enseñanza. Todo te va a dar una enseñanza. Préstale atención. Es importante que le preste atención, como los personajes de la Biblia. Los personajes de la Biblia aprendieron a tener una relación más profunda con Dios. Los personajes de la Biblia aprendieron de sus guerras. Los personajes de la Biblia aprendieron de sus pruebas, como ya lo mencioné hace un momento. Hay que crecer como ellos crecieron. Hay que avanzar como ellos avanzaron. Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte, recuerda darle like, compartir este video, y donde quiera que se llegue a oír este video en todo el mundo, la paz de Cristo sea contigo. Dios te ayude en tu tiempo difícil. Dios te provea lo que necesites. Dios te multiplique y Dios siempre pelee todas tus batallas. Recuérdate, no te rindas. Disfruta el Evangelio, que esto es el todo del hombre.